Estará con nosotros en esta noche un pastor que Dios está usando tremendamente en este tiempo. Nuestro invitado de hoy es el pastor Juan Carlos Campos Reyes. Él es alguien que tiene un gran testimonio, un tremendo testimonio, que Dios lo ha rescatado del alcoholismo. Pero ahora él le sirve al Señor con mucho gozo. Tiene 18 años de ministerio, es graduado del Instituto Bíblico, está casado, tiene una hermosa esposa y 3 hijos que le sirven al Señor con mucha alegría. Así que quiero que demos una fuerte bienvenida, recibámoslo con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, hermano Juan Carlos. Bienvenido, hermano Carlitos. Nosotros cariñosamente le decimos hermano Carlitos. Y qué bendición que pueda estar con nosotros en este tiempo de café. Es algo muy hermoso que Dios está haciendo en esta noche. Y en este tiempo creo que Dios va a hacer cosas hermosas también alrededor del mundo. No sabemos si va a ser este día o si va a ser cuándo, pero Dios lo está usando hoy. A partir de hoy, de este momento, Dios está haciendo cosas muy hermosas, y qué importante que podamos conversar un poco y que podamos saber cómo Dios hace esas grandes cosas, cómo el Espíritu Santo obra de una manera que no entendemos, de una manera sobrenatural, cómo el Espíritu Santo puede transformar la vida de las personas. Y ahora, hermano Carlitos, más que nadie podrá poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano Roberto, creo que usted tiene muchas cosas que decir. Creo que también quienes nos están viendo tienen una gran expectativa. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con la vida del pastor Juan Carlos Campos? Sí, amén. Y bueno, en realidad es bastante interesante porque honestamente yo pues conozco al hermano Juan Carlos, ¿verdad? Pero la verdad no conozco su testimonio, entonces yo estoy bastante intrigado y tengo mucha curiosidad de saberlo. Entonces, para comenzar, en este momento, cada uno de nosotros y yo también queremos saber cómo fue su vida antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Cómo era su familia, cómo fue todo ese tiempo y su llamado al ministerio. Dios les bendiga. Bueno, una bendición estar acá en este tiempo de café. Gracias por la invitación. Dios ha sido bueno. Y ahí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. Entonces, qué bonito, ¿verdad? También hay una alabanza, dice: yo soy testigo del poder de Dios. Entonces yo, ¿verdad?, soy testigo del poder de Dios. Y para eso estamos acá en este lugar, y poder testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo más importante, ver el poder de Dios en nuestra vida. Porque a veces decimos, ¿verdad?, queremos ver el poder de Dios en aquel que está allá, ¿verdad? Pero Dios permite, ¿verdad?, que nosotros en nuestra vida podamos experimentar ese poder, ¿verdad? Y qué bendición, ¿verdad?, que yo tenga este gran privilegio de poder compartir un poco, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad?, que nos están viendo, que necesitan ese poder de Dios. Y yo le puedo decir en esta hora de que sí, Dios tiene poder para cambiar las vidas, porque Él me cambió a mí. Y yo siento de que era bastante difícil, ¿verdad? Ya vamos a oír, ¿verdad?, que algunas cosas de cómo era mi vida. Y Dios tiene ese gran poder para transformar. Y lo más importante es de que la palabra de Dios dice de que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda: alcohólicos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, ¿verdad? Toda aquella persona que está en pecado, Dios no quiere que se pierda, sino que Dios quiere que ellos procedan al arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos, bueno, y hay personas, ¿verdad?, que están orando por esas personas que están perdidas. Por mí, pues oraron, pero la pregunta
me dijeron de que cómo era mi vida. Voy a decir esto. Yo me crié en un cantón, en una zona rural, ¿verdad? Así se le dice, cantón, una zona rural. Y quizás está cerca, ¿verdad? El Salvador es pequeño, pero hay diferentes culturas. Y en la cultura donde yo me crié, pues el enemigo, ahí lo menciona Juan, de que el mundo está bajo el maligno. Y entonces el enemigo tiene estrategias. Y yo me acuerdo de que desde niño, pues el diablo fue haciendo su estrategia para meterme en vicios. Y yo digo de que fueron 16 años, digo, de vida alcohólica, pero no, es más. Porque yo por la misericordia de Dios de 31 años llegué a Cristo. Entonces, bueno, y yo posiblemente digo yo, desde niño, yo consumí bebidas alcohólicas. Entonces, ahí en ese lugar donde yo me crié, pues inclusive mi papá tomaba. Y entonces yo veía, ¿verdad? A las personas, inclusive ver a nuestra familia que hacen esas cosas, entonces el diablo lo va guiando a que uno haga eso, a que uno haga pecado. Entonces así fue mi vida en esa cultura y fui creciendo y llegué pues a meterme bien adentro de ese vicio de bebidas alcohólicas. Y ya después llega un momento de la bebida alcohólica que uno sufre más. Para todos los que consumen, ¿verdad? Y tienen un vicio, pues yo le digo de que no es vida, no es algo de que sea bonito, sino que es feo. Pero principalmente ya cuando uno está bien adentro del vicio, entonces ya por lo menos hay unas cosas que se llaman lagunas mentales. Cuando uno ya no se acuerda, cuando uno toma, va a un lugar, pero ya no se acuerda a qué hora llegó a la casa, a qué horas, qué pasó, no se acuerda. Eso se llama lagunas mentales. Y es ahí donde uno comienza y dice, necesito ayuda. Y es ahí donde Dios lo auxilia a uno. Qué interesante, hermano Carlitos. De verdad que podemos ver cómo es el poder de Dios, que aunque la persona esté hundida en los vicios, Dios pone la mirada en esas personas. Y para nosotros como iglesia es un gran reto hoy en día también, que podamos comprender a esas personas, que podamos llevar una palabra. A lo mejor en el momento que más lo necesitan, llega una palabra y el Espíritu Santo puede tocar el corazón de una persona. Pero hace un tiempo usted también comentaba que se rodeaba de todos sus amigos cuando tenía usted esa vida sin Cristo, en donde estaba hundido en prácticamente desde su niñez en el alcoholismo y rodeado de esos amigos. Y me imagino que eran personas que también, o sea, tenían una vida desordenada. ¿Qué tipo de amigos, con qué tipo de personas se rodeaba usted en ese momento cuando su vida estaba hundida en el alcoholismo? Bueno, todos éramos iguales. Todos habíamos crecido en el mismo ambiente. Y como que, lo que digo que el mundo está bajo el maligno y tiene una estrategia bien fuerte, donde todo lo va guiando a ese mal camino. Y donde quiera que se iba, pues había no solo alcoholismo, sino que también fumar, todo eso. Y entonces se apoyaba, pero en ese aspecto, ¿verdad? O sea, un amigo le consolaba diciéndole, vamos a tomar. Entonces no había otra guía, sino que todo iba a la perdición. Súper
difícil y de verdad que, bueno, la palabra de Dios dice en San Juan 10:10 que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Cristo Jesús ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y qué hermoso podemos entender, hermano Carlitos, que de todos esos sus amigos, con algunos, bueno, se ha perdido comunicación, pero a lo mejor el Espíritu Santo los ha alcanzado. Pero podemos ser testigos en esta noche que Dios cómo lo ha rescatado a usted y cómo Dios lo está usando ahora. Cómo podemos ver que después de tener una vida tan compleja, hundida en el alcoholismo, cómo Dios también lo levanta. Y bueno, también usted comentaba que también el vicio del cigarrillo, hay personas que no pueden dejar el vicio del cigarrillo. Y yo creo que con usted podemos ver de que realmente Dios tiene poder para quitar ese vicio. Creo que fumaba bastante también. Nos puede comentar sobre, no sé si se fumaba un cigarro, 2 cigarros o cómo era esa vida también, porque es bien difícil y a lo mejor nos están viendo personas de que no pueden dejar algún vicio, quizás no pueden dejar el cigarrillo, el alcohol o algún otro vicio, porque queremos decirles que para Dios no hay nada imposible. Y aquí tenemos a nuestro hermano Carlitos que Dios ha hecho una obra poderosa también en ese vicio. Sí, bueno, no, cantidad de cigarros, bueno, cajetillas, digamos. Trae 20 cigarros, no sé si ahora ha cambiado, pero ya hace mucho tiempo dejé eso. Pero sí, vicios bastante fuertes y quizás mencionar ahí, por lo menos el alcohol, ya sabemos para qué es el alcohol. Lo ocupan en los hospitales y es ahí el problema que el enemigo le da vuelta, porque el alcohol tiene su uso y todo, la droga y todo eso tiene su uso para lo bueno, pero el enemigo viene y lo cambia y le da vuelta y le dice a uno que lo consuma de esa manera para el beneficio de Satanás. Pero sí fue bastante fuerte y tiempos, igual el consumo del alcohol con el consumo del cigarro, aunque yo al final dejé de consumir cigarro porque ya me dio problema en mi garganta y ya no podía tragar, me daban muchas infecciones y era a causa de fumar tabaco. Entonces ya yo dejé primero dejé el cigarro y después el alcoholismo sí fue ya cuando yo acepté a Jesús. Y hay algo bien importante para decirle a todas las personas que nos escuchan, que Dios nos ha hecho a nosotros con un propósito de adorarle y de que nosotros le sirvamos. Y viene el enemigo y frustra ese propósito. Y es ahí donde, porque Jeremías menciona que Dios tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Y entonces eso es lo que le decimos a las personas. Tal vez están pasando algún vicio, lo que sea, o en pecado, que Dios no quiere ese sufrimiento, porque yo quiero decirle que todo lo de los vicios y todo eso es sufrimiento. Y Dios no nos ha puesto aquí en este mundo para sufrir, sino que para que disfrutemos nuestra familia y disfrutemos nuestros amigos. Entonces, decirle a las personas, ¿verdad? Que sí se puede. Dios hizo algo, ¿verdad? Conmigo era bien difícil dejar el alcoholismo, pero Dios sí tiene poder. Y eso es lo que le decimos a todas las personas, de que Dios tiene poder para quitar. Hay algo bien importante cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se me viene a la mente ya en el proceso de que yo estaba, mi hermano mayor, él era alcohólico. Él pasó 17 años sin tomar y yo tomaba. Y entonces él me decía, vamos, y él quería ayudarme a mí. Entonces me llevó ahí a los alcohólicos, pero Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
los alcohólicos y todos esos grupos, ellos tapan, como que hay un hoyo y ponen algo, y entonces, pero el hoyo siempre ahí está. Ajá. Pero Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. No dijo que tapa el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Y Él me lo quitó a mí. Amén. Exactamente, ahí podemos ver que Dios tiene ese poder para transformar las vidas, porque con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él vino y no vino solo a tapar, sino a quitar, a arrancar de raíz todo aquello que hacía daño a la humanidad. Y yo creo que realmente con usted podemos ver cómo se cumple ese acróstico del tiempo de café, que la palabra café, realmente Cristo se ha manifestado en su vida, el amor de Dios lo ha alcanzado. Obviamente hay algo hermoso aquí que es la fe, porque la fe es la que mueve montañas. Creo que hubieron personas que oraban con fe, creyendo que Dios podía hacer una obra, y obviamente a través de Cristo Jesús podemos llegar a una eternidad, y por eso es el tiempo de café. Y bueno, yo creo que como tenemos audiencia, están tomándose su cafecito, pero también nosotros, hermano Carlito, podemos tomarnos nuestro cafecito, así que lo invitamos para que usted también pueda tomarse su cafecito juntamente con nosotros. Y bueno, damos especialmente las gracias a nuestras hermanas que preparan este cafecito. Yo creo que está bien rico. Vamos a probarlo. Amén, sí, está bueno. Yo creo que está rico. ¿Qué tal, hermano Roberto? ¿Rico ese cafecito? ¿Qué le parece? Está muy bueno, la verdad. Yo no he probado un café igual. No, es la primera vez que pruebo ese café. Y qué maravilloso que cada uno de nosotros podamos estar disfrutando de este café y en este tiempo de café, ¿verdad? Qué hermoso. Y bueno, comentar algo y bueno, decirlo de esa manera es maravilloso y es bastante especial poder tener aquí a nuestro hermano Juan Carlos. La verdad, quiero decirlo de esa manera, es una inspiración completamente para mí y yo considero que para cada uno de nosotros, porque en la vida de él podemos ver lo que se representa o cómo es el amor de Dios. Qué grande, ¿verdad? Dios es todopoderoso y así ha llegado a la vida de nuestro hermano Juan Carlos, nuestro hermano Carlitos, y yo lo considero una inspiración, honestamente, por lo que él cuenta, ¿verdad? Y todo lo que él ha pasado y hasta donde él ha llegado en ese momento. Y por lo mismo yo quiero o quisiera pedirle o preguntarle si tendrá algún consejo que darle a las personas que están cruzando un momento difícil en ese momento, una situación similar a la que usted estuvo pasando. Amén. Sí, en la bebida alcohólica, lo de los vicios, no hay paz, hay angustia, se le llama, en algunos países le dicen resaca y acá le decimos goma. El siguiente día, hay desesperación y principalmente también porque en la noche o en el evento se terminó el dinero y al siguiente día no hay dinero. El cuerpo está bien difícil, hay como enfermedad, porque eso es peor que la enfermedad, porque no se toma un acetaminofén y se termina, sino que no se puede. Entonces ahí hay desesperación y ese no es el propósito de Dios. Entonces el consejo es de que para eso es este tiempo, para decirle a esas personas cómo solucionar eso. Y es ahí donde entra la iglesia para los jóvenes. Exactamente, yo creo que, es decir, este tiempo es tan interesante porque podemos ver como etapas en la vida del hermano Carlitos. Creo que se puede ver bien marcado porque él vive su niñez en familia que no es cristiana, que no conocían a Jesús, no tenía quien le hablara de Cristo. Y bueno, va pasando toda esa vida, luego es alcanzado por el amor de Cristo y eso es bien hermoso que la gente pueda ver, porque ese es el propósito,
de cómo hay una transformación a través del Espíritu Santo. Y creo que ya vamos a pasar a esa etapa de cuando usted conoce a Jesús. Pero quiero hacerle una preguntita, porque su vida, es decir, pasa su niñez, su adolescencia, y luego Dios le da una familia, pero cuando usted se casa, cuando usted tiene sus hijos, ¿cómo es? ¿Ya es cristiano? ¿Todavía no? ¿O cómo? Porque sí comentábamos de que usted no conocía a Jesús cuando usted se casó. ¿Cómo fue ese tiempo? No sé si se recuerda cómo fue esa ocasión, cómo fue ese ambiente sin Cristo, y ahora podría usted decir cómo está marcada mi vida de un antes y un después, ¿verdad? Sin Cristo y ahora con Cristo. Usted pudiera comentarnos un poco sobre eso, porque ya vamos a entrar a esa etapa en donde Jesús lo alcanza, y estamos todos con una gran expectativa cómo es que Dios lo alcanza, cómo toca su corazón. Bueno, nosotros hemos sido creados como con un vacío dentro. Y bueno, eso comienza desde Adán y Eva, que hubo esa separación. Pero Dios, ya nosotros que hemos aceptado a Cristo, ya está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo encaja como un engranaje en nosotros. Y ya estamos completos. Entonces, cuando uno no ha aceptado a Cristo, siente ese vacío. Y eso es el llamado que se le hace a las personas que busquen a Cristo para que estén completos. La pregunta es, ¿cómo fue? Nos casamos con mi esposa, nos casamos en un parque. Fue un gran evento. Quizás me acuerdo cuando se hizo la ceremonia, porque nos casamos por la religión. Ya después de la fiesta ya no me pregunten, porque ya les dije de que padece de lagunas mentales uno y ya no se acuerda. O sea que usted no se acuerda que se casó, hermano Carlos. De la ceremonia sí. de la ceremonia sí, pero ya en el evento, pues, porque mi preocupación era... Pero usted nos comentaba también, que en ese evento, en su boda, había algo que no podía faltar. ¿Usted puede comentar eso? ¿Qué era lo que no podía faltar? Bueno, el alcohol, hubo padrino. Era un amigo que él fue el padrino de bebida. Y inclusive recuerdo a mi papá que en ese momento la preocupación era porque se estaba terminando la bebida. O sea que eso era como en Caná, las bodas de Caná, porque allá estaban preocupados porque se estaba faltando el vino. Pero lástima que ahí no estaba Jesús para que lo... Es que en la vida, esa vida que lleva, ¿verdad?, la persona sin Cristo, no tiene que faltar eso. Si no existe eso, pues no hay felicidad, según el mundo. Pero ahora yo entiendo de que, ahora comprendo qué es lo que a mí me hacía falta, porque ahora yo tengo paz y yo soy feliz. Yo puedo decir, ¿verdad?, a todas las personas y a los jóvenes y todo eso que están pasando, que el enemigo le dice que busque la felicidad en esas cosas, pero ahí no está la felicidad. Yo pasé todo ese tiempo y no lo encontré. Esa es mentira, porque el diablo es mentiroso, así lo dice la palabra. Pero ya cuando llego a Jesús, entonces sí encuentro y digo, esto sí, ¿verdad? Y ahí ya, ¿verdad? Eso fue del casamiento y de todas las cosas. Y sí, la pregunta fue de que comenzamos a vivir en nuestro hogar. Viene la primera hija y todavía yo estoy consumiendo bebidas alcohólicas. Y siempre en aquello feo del vicio, donde no hay paz, donde no hay felicidad. Aunque, por lo menos a nosotros los vecinos nos decían de que qué bonita esa pareja, no pelean, qué bonito. Sí, yo quisiera ser, ¿verdad?, como hermano Carlitos y hermana Mindy. Pero nosotros sabíamos
nosotros sabíamos de que lo que estábamos viviendo, el infierno que estábamos viviendo. Entonces, así hay muchas parejas quizás que están viviendo infiernos. Y para eso este tiempo y para decirle de que sí hay solución. Y hay algo bien bonito que estaba recordando, y es que usted le había prometido algo a Dios, y usted comentaba que le había prometido a Dios de que no quería que sus hijos lo vieran tomar. Y yo creo que aunque la persona cuando anda en el mundo no conoce a Jesús, pero él sí tiene un propósito. Y ese propósito que Dios tiene con la vida de cada persona, ese propósito Dios lo va a cumplir. Lo va a cumplir en donde quiera que esté la persona. Y es ahí donde usted comentaba que había hecho ese trato con Dios. Y usted puede comentarnos sobre esa promesa, por decirlo así, aunque no entendía de promesas, pero eso que había usted prometido a Dios. Yo creo que todas las personas que están en vicios quieren cambiar. Ya no quieren estar así, pero no pueden. Viene nuestra primera hija y yo queriendo cambiar, pero no podía, solo no podía. Ya de ahí nació nuestro hijo y yo seguí insistiendo, diciendo que quería ser diferente y quería darle un buen ejemplo a mis hijos. Pero ahí la lucha, y porque ese era el propósito. Y yo sé que a todas las personas que nos están viendo, nos están oyendo, quieren hacer las cosas bien, pero el enemigo no los deja. Entonces es ahí donde tiene que venir una fuerza superior. Y por eso la palabra de Dios a mí no mucho me gusta, donde dice: atamos al hombre fuerte relacionado a Satanás, porque el fuerte se llama Cristo Jesús y Él es el que me transformó. Yo quería, pero como que no habían los medios, y gracias a Dios a los que estaban orando por nosotros, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y ayudarle a las demás personas que quieren salir, porque la verdad yo quería salir. Y yo sentía de que, inclusive digo esto, yo sabía de que si me moría ahí, no iba a un lugar bonito. Mi alma. Nadie, yo no sabía mucho de Biblia, pero algo me decía de que si yo moría así, yo iba a un lugar feo. Entonces yo quería cambiar, y es así para todas las personas. Todas las personas que están en esa condición quieren cambiar, pero a veces no hayan el camino. Y Jesús dice, ¿verdad? San Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no puede venir Dios quizás como en un trueno, sino que para eso estamos nosotros, para guiar a esas personas. Y para eso es este tiempo, para guiar a ese alcohólico y decirle: Cristo es la respuesta. Y Él es omnipresente, está en todo lugar, ahí en la noche, donde quiera que esté, ¿verdad? Uno se puede arrodillar y platicar con Él, y Él lo puede cambiar. Sí, completamente, es algo bastante interesante de escuchar, ¿verdad? La historia de nuestro hermano Carlitos, y comprender, ¿verdad?, cómo es que él, todo lo que ha pasado y cómo es que él ha llegado hasta aquí también, ¿verdad? Es algo muy interesante. Y llegados a eso, yo también, después de escuchar, ¿verdad?, lo que ha sido la vida de nuestro hermano Carlitos antes de llegar a Cristo, yo quisiera que él pudiera comentarnos también cómo fue el momento de su conversión, cuál fue el momento en el que usted tal vez dijo: yo necesito a Cristo, si hubo algo o alguien que Dios usó para que usted pudiera acercarse, o cómo fue ese momento. Bueno, ya mencioné de que yo sentía una necesidad de cambiar. Eso era la necesidad que yo tenía de Cristo. Pero lo que Dios usó, primeramente a mi esposa. 6 años fue ella a la iglesia y yo en el alcoholismo. Llegó el momento que a ella la aconsejaron y dijeron: ya no le diga nada, porque ella me decía: vamos a la iglesia, y yo nunca le hacía caso.
yo siempre le ponía excusas y como yo era enemigo, ¿verdad?, del evangelio, entonces enemigo del pastor, enemigo de todo, porque no, aquello, ¿verdad? Y dice un montón de cosas uno, pero es ahí donde la oración, bueno, mi esposa oró mucho tiempo por mí, a las 3 de la mañana, ella estaba orando y yo bien tomado, y ella oraba y eso surgió efecto. Y de la conversión hay algo bien importante. Dios usó a unos jóvenes locos. Después me cedió de esos locos, porque a mi esposa le llegaron a poner una serenata un día antes del Día de la Madre. De ahí de esa iglesia llegaban. Y yo creo que fue como a las 3 de la mañana cuando llegaron esos locos con panderetas y cantaron algo. Yo no me acuerdo qué cantaron, pero cantaron y yo blasfemé, porque yo dije, ¿y andará Dios con esos locos que andan ahí? Después de eso, yo me tenía que levantar, creo que a las 5 de la mañana para ir a trabajar. En ese lapso de las 3 de la mañana a las 5, yo soñé. Pero ahí bien importante lo que esto, porque a veces nosotros queremos oír a Dios en un trueno y que venga, convertite o ve a la iglesia, pero no, Dios va a usarlo a usted. Dios va a usarnos a nosotros. Dios utilizó unos locos que yo no sé quiénes son, pero a esos utilizó y esos llegaron a cantar y yo dije eso. A partir de ahí, yo digo que en ese lapso de las 3 de la mañana a las 5 yo tuve un sueño. Yo soñaba de que estaba en cierto lugar donde yo conocía y venía como un mar de agua y yo sabía que me iba a ahogar. Entonces yo estaba como en una casita ahí que había una mesa, mi esposa estaba ahí a la par y yo decía, me voy a ahogar. Entonces yo buscaba cómo defenderme y me acuerdo que me metía debajo de esa mesa. Pero yo sabía de que el agua sí era un mar que venía y que me iba a ahogar. Pasé mucho tiempo yo buscándole significado a eso. Después me convertí y le decía, ¿y qué es ese sueño? Después el Espíritu Santo me lo reveló, no me dijo a través de una persona, sino que el problema era de que venía toda esa agua y yo iba a morir al pecado, iba a vivir para Cristo. Y la cuestión es de que cuando yo estaba ahí me quería meter debajo de la mesa, mi esposa se reía de mí. ¿Y por qué se ríe si yo me voy a morir?, decía. Y oí una situación para los que nos ven, nos escuchan, porque uno como alcohólico no tiene miedo de entrar a la barrotería, no tiene miedo de entrar al prostíbulo, pero sí tiene miedo de entrar al templo. Por eso se reía mi esposa. ¿Y por qué tenés miedo de ir a la iglesia? ¿Y por qué tenés miedo de convertirte? Y a las otras cosas. Yo vi por lo menos que golpeaban a la gente ahí enfrente de mí y yo no me daba ningún problema, pero ir a la iglesia sí me daba miedo. Podía. Y entonces viene ahí, a través de ese sueño ya, y hay algo bien importante que quiero mencionar. Yo tomé otras veces, pero ya en ese sueño algo pasó y el Espíritu Santo entró en mí. Porque yo volví a tomar, no sé cuántas veces, pero volví a tomar. Me acuerdo de una vez que habían unos mirtos ahí en la casa y yo tomé, pero lloraba y lloraba. Yo bajé de llorar y mi esposa me decía, ¿y por qué lloras? Pues yo no sé, yo lloraba y lloraba. Y ahí viene la conversión. Y ahí viene lo que tenemos que aprender quizás nosotros como cristianos. Porque a partir de ahí mi esposa, como ya no me dijo nada, se iba para la iglesia y yo me quedaba ahí. Y entonces yo me alistaba y me iba después de ella para el templo. Vivíamos como a 2-3 cuadras.
Y una vez me acuerdo de que yo estaba sentado en la acera y ella salió y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije, aquí te vine a esperar. No, yo había llegado al templo, pero la cuestión de que había una persona en la puerta y entonces me dio miedo. El ujier que estaba ahí o el diácono que estaba ahí me dio miedo y entonces me dio pena. Es decir, el diácono le dio miedo. Yo sí recuerdo eso. Me ha hecho recordar ese tiempo porque los hermanos estaban bien alegres que había llegado al templo en esa ocasión y querían entrarlo. Pero por lo mismo que usted sentía ese temor, es que no entraba. Es hasta la siguiente vez que usted llega y entonces sí logró que ellos logran que usted entrara al templo. ¿Lo invitaron o cómo fue? Sí, ahí le digo que el Espíritu Santo ya había entrado en mí y comenzó a trabajar y a guiarme. Yo ahí ya no, y hay una cosa bien importante para el alcohólico, que por lo menos en Alcohólicos Anónimos le dicen a uno que toque fondo. Lo que está diciendo Alcohólicos Anónimos es que reaccione y que quiera cambiar. Porque yo siempre decía, cuando llegaba de tomar, ya no tomo, decía. Ya no tomo ese día, pero el siguiente día estaba tomando, o a la semana estaba tomando. Pero llegó un momento que yo dije, ya no quiero. Y lo dije de corazón. Yo creo que eso es lo importante para las personas que están atravesando en un vicio. Que tienen que ser honestos con el Señor, así como usted lo hizo. Porque llegó un momento en que dijo, hasta aquí, ya no quiero. Que dijo, o sea, yo le pidió ayuda a Dios. O sea, Dios necesito que, yo creo que por eso es que usted quería ir a la iglesia, quería tener algo más con Dios, pero no sabía cómo, y el Espíritu Santo ya lo estaba sosteniendo. Pero creo que es ahí en ese momento que la sinceridad es bien importante para aquellas personas que quieren cambiar, pero que no están siendo sinceros con Dios. Creo que hay una gran oportunidad, porque Dios sí escucha ese corazón y no importa en la condición en que esté, pero Dios sí está escuchando las palabras, está escuchando, está viendo la necesidad y Dios sí quiere. Pero eso sí es bien impactante, que usted dijo a partir de ese día, hasta aquí, ya no más, yo quiero a Dios, yo me quedo con Cristo. Creo que eso. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces eso es lo que pasa. Dios no va a entrar a la fuerza, sino que está el alcohólico y le dice, ¿quieres cambiar? O el drogadicto y le dice, ¿quieres cambiar? O aquella persona que está en pecado le dice, ¿quieres cambiar? Y la persona responde. Entonces, si esa persona sinceramente le dice, sí quiero cambiar, entonces ahí el Espíritu Santo entra y toma control. Y eso es lo que pasó conmigo. Como que ahí en ese sueño y en esa situación, aunque ya les mencioné que mi hermano mayor, él me llevó a Alcohólicos y yo traté de cambiar. Humanamente yo trataba de cambiar, pero algo faltaba en mí de decirle de corazón al Señor de que sí quería cambiar para que Él pudiera tomar control. Ese es el problema. Y esa es una de las situaciones, vamos a decirle, el problema del libre albedrío. Porque Dios nos ha hecho a nosotros con un libre albedrío, que yo decido. Entonces Dios no puede meterse a la fuerza en mi casa, sino que yo le tengo que permitir a Él que entre en mi casa. Y entonces yo le dije, sí, Señor, entra. Y aunque yo véalo así, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, pero yo volví a tomar, pero ahí estaba. Y Él me llevaba como a la fuerza. Yo me acuerdo que se fue la luz. Y no me acuerdo cómo me puse la ropa, ¿verdad? Porque andaba en short. Me puse la ropa y me fui para la iglesia. Yo tenía que salir para la cantina, pero y ahora con el Espíritu Santo yo salí para el templo. Qué hermoso cómo el Espíritu Santo iba trabajando con usted. Yo creo que
Por eso les mencionaba que vemos en la vida de él bien marcadas esas etapas. Como él vivió sin Cristo, ahora es alcanzado por el Señor. Entra en un proceso de lucha, porque sí creo que tuvo sus fuertes luchas y entra en ese proceso, pero en toda esa etapa usted ha visto la mano de Dios, cómo Dios se ha manifestado, cómo Él siempre lo ha sostenido. Creo que los primeros días o el primer tiempo que pasa después de haber aceptado a Cristo, a lo mejor no fue fácil, pero usted sintió cómo Dios lo sostenía. Sí, quizás mencionar esto. El propósito de Dios para mí era de bien, como dice Jeremías. Y ya cuando por la misericordia de Dios yo llego a la iglesia, entonces se cumple como el propósito que Dios quería para mí, porque yo me acuerdo que mi esposa me dijo un día, yo fui a la iglesia, acepté a Cristo y no sé si a los 2 días o 3 días a mi hermano en carne yo le dije que me prestara una guitarra y yo comencé a tocar. Yo no podía, pero yo dije voy a aprender a tocar, y así sí, desafinada, pero yo tocaba. Y entonces mi esposa me dijo, ¿y vas a aprender a tocar guitarra? Sí, le dije yo, para cuando sea pastor, le dije. Profeticé como a los 3 días, porque yo no sabía nada, pero sí así le dije, para cuando yo sea pastor, por eso voy a aprender a tocar guitarra. Aunque hermana Mindy dice ahí de las luchas, sí, por eso hay que ayudarles a las personas que están en esas luchas, hay que ayudarles en oración y en lo que podamos, darle amor, darle apoyo a las personas, porque sí es bien difícil. En los primeros días, ya, hoy sí siento ya van como 24 años de mi conversión, pero en los primeros días yo soñaba que estaba tomando. Sentía el olor, sentía el sabor y yo estaba tomando. Inclusive ya era pastor y yo sentía que estaba tomando, y la cuestión que en el sueño yo sentía que despertaba. Y despertaba y decía, y si yo soy pastor, si yo soy cristiano, ¿y por qué estoy tomando? Pero gracias a Dios cuando despertaba, sabía que ya no, era un sueño. Pero viene la lucha ahí, como el enemigo no me podía agarrar despierto, pues quería agarrarme tomado. Y hay algo también que quiero mencionar para la gloria de Dios, que cómo Dios lo cambia a uno, porque yo era una persona difícil de evangelizar. El que era nuestro pastor una vez llegó, me acuerdo, tengo ese esquema ahí en el garage. Creo que ni le dimos entrada porque yo estaba ahí, ¿verdad? Y estaba tomado. Y llegó el pastor y comenzó a evangelizarme, y yo bien cerrado. Pero ese pastor había visto mi vida y él que decía, esto está difícil. Y yo le digo, sí, yo era difícil para eso y nadie me podía evangelizar. Y ahí se cumple la palabra en donde dice Lucas 1:37 que nada es imposible para Dios. O sea, lo que para las personas es difícil, para Dios es súper fácil. Y aquí quizás aprovechamos para agradecer también a quien fue nuestro pastor, hermano Saúl Pleites, que hacía esos intentos. Él hacía todo lo posible por llevar esa palabra. Y a veces pensamos de que si le decimos algo a una persona que está tomando, pensamos de que no estamos haciendo quizás nada, pero realmente la palabra está penetrando y podemos ver de que realmente para Dios no hay nada imposible. Yo les dije al principio de que es para que testifiquemos. Viene el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y me acuerdo que hubo una actividad en el parque. Nosotros andábamos ya con los niños, los 3 niños, y hubo una actividad y bueno, yo levantaba mis manos, pero una vez dijo el pastor, hermano Saúl Pleites, dijo, yo me admiro, dijo,
me remiro del hermano Carlito de cómo levanta las manos, porque yo creo de que él se acordaba cómo me había visto y lo difícil que era para evangelizarme. Y entonces él había que a su esquema en su mente decía, no, esto es algo imposible. Pero ya cuando me veía con las manos levantadas allá y ya después le tuve que rogar diciéndole, quiero salir al ministerio, entonces él, no, asustado. Es que así es la obra de Dios. Entonces, para eso testificamos diciéndole que para Dios, lo que acaba de decir hermana Mindy, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo soy el ejemplo vivo, ¿verdad?, de que cómo Dios puede cambiar las personas. Amén. Sí, comprendemos que, bueno, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible. Y hasta ese momento hemos podido escuchar parte de la historia de nuestro hermano Carlitos, su vida antes de llegar a los pies del Señor, su vida en el momento, ¿verdad?, en que él pudo conocer a Dios y su vida cómo fue hasta ese momento. Por lo que yo quisiera también escuchar y preguntar su vida en el ministerio. ¿Cómo usted recuerda, verdad, tal vez del momento en que usted fue miembro de una iglesia a pasar a ser un pastor, verdad? Ya hasta ese momento, hasta ese punto de su vida, no sé cómo habrá sido ese momento, que tal vez recuerde usted que ha cambiado su vida hasta ese punto. Bueno, muy bonito. El servir a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Así para todos los que quieran ser pastores, aquí está la oportunidad. Cuando pueden levantar su mano y decir, es bien bonito, solamente que es algo como de locura, que así lo dice Pablo, a que el evangelio, en la sabiduría de Dios no quisieron, pero entonces es a través de la locura de la predicación. Entonces, pero es bien bonito. Bueno, 6 años pasamos en esa iglesia, gracias a nuestro pastor que no podía cantar y me ponía a dirigir, podía predicar. Creo que solo en el concilio no estuve, de ahí en los jóvenes, en fraternidad, de ahí todos los puestos, pero ya llega el momento de querer salir al ministerio. Y entonces ahí hay una lucha, que el enemigo no quiere que uno salga, pero es bien bonito el servir a Dios. Comienza ahí, la situación es pensar cómo va a mantener a sus hijos, cómo va a mantener el hogar. Que la verdad, cuando llegué a Torrefuerte, a mí me ofrecieron $5 mensuales. Y con $5 mensuales yo iba a sobrevivir. Y eso es lo que piensan las personas. Pero, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. Entonces, y lo mejor que podemos hacer, y la verdad, para lo que Dios nos ha llamado, es para que le glorifiquemos a Él, para que le adoremos, como los ángeles en el cielo, le adoran. Y nosotros aquí en la tierra, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, así lo dice el Padre nuestro. Entonces, que hagamos su voluntad. Entonces, eso es lo mejor. Pero viene el enemigo y nos dice, como que el enemigo está bajo el maligno, ¿verdad? Lo que dice en la tentación a Jesús, le dice, ¿verdad?, ahí en Mateo y en Lucas capítulo 4, le dice, si postrado me adorares, te voy a dar, porque a mí se me ha sido dado. Entonces, como que el dinero le pertenece a Satanás y el dinero no le pertenece. Él se lo ha robado, pero el dinero es de Dios. Entonces, si yo le sirvo a Dios, el dinero va a ser mío. Ajá, Él me lo va a dar. Entonces viene esa lucha de cómo que mis hijos tienen que ir a la universidad, y gracias a Dios, bueno, unos ya están saliendo, ya mis hijos, y gracias a Dios, yo he visto también, he sido el testigo del poder de Dios en eso de las finanzas, porque yo decía, ¿cómo yo salir al ministerio y sin dinero? Pero Dios es fiel. Ahí ha estado siempre en todo ese trayecto. Ya vamos sobre 19 años, ¿verdad?, del ministerio, y Dios ha sido fiel. Estoy algo delgado, pero come bastante uno. Dios lo mantiene a uno,
y Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, amén. Y bueno, comprendemos también el hecho de que, bueno, ahora que ya es pastor, ¿verdad? O el hecho de ser miembro de una iglesia puede marcar el antes y un después en su vida, ¿verdad? Tanto su vida familiar como su vida personal. Por lo que yo quisiera preguntar también cómo, digamos, ¿qué usted recuerda que fue lo primero que tal vez cambió en su vida, siendo tal vez miembro de una iglesia, ahora volverse el líder o el pastor de una, ¿verdad? Si usted ha adquirido algún hábito que hasta el día de hoy lo mantiene o algo por el estilo. Bueno, lo más importante es la oración. Dicen que la oración de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana es la más efectiva. Oía un predicador que si usted quiere cosas extraordinarias, haga cosas extraordinarias. Amén. Entonces, algo extraordinario es, yo trabajé en una empresa, trabajé como 16 años en una empresa y yo aprendí cómo se dan los salarios. Hasta las 7 de la noche, ya de las 7 de la noche a las 10 de la noche hay un porcentaje más en el salario. De ahí ya de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana hay otro porcentaje. Si usted hace una hora extra y es en la noche y es día domingo, yo me acuerdo que llegué y que había un porcentaje del 375%. Ahora imagínese usted orando a las 3 de la mañana. ¿Qué porcentaje es? Es bien diferente a que usted ore a las 12 del mediodía. O en el culto, o en por el ejemplo. culto. O sea, eso es algo ordinario. Pero si ya, entonces la oración, y ahí la pregunta, hermano Roberto, el primer libro que a mí me regalaron era un librito bien pequeño, se me perdió, pero era el poder de la oración. Sí, yo estoy aquí y mi conversión y todo eso fue el poder de la oración. Eso es lo que, ahí, ese es el hábito. La pregunta fue así, ¿qué es lo que ha pasado en el ministerio? Y es la oración es que a uno lo sostiene. Porque las armas, lo dice 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. Entonces la oración es lo más importante, lo que lo alimenta a uno y lo sostiene, ¿verdad? En la vida espiritual. Y eso ha sido, no le digo, soy un gran orador, pero sí es la oración quien lo sostiene a uno. Yo creo que eso es súper importante porque para mantener un tiempo ya van 18 años de ministerio. Sí me parece interesante cómo es ese llamado, hermano Carlito, porque hay quienes han tenido un sueño, han escuchado voz audible o han recibido una profecía de alguien. O cómo fue realmente eso que Dios le dice, bueno, te vas a ir al ministerio y comienza aquella decisión. ¿Cómo fue? Porque hay algunas personas que, bueno, tienen un sueño y yo mañana me voy, pero creo que pasó un proceso. ¿Cómo fue eso del llamado a su ministerio? Sí, recordando, yo tuve una enfermedad. Yo trabajé 16 años en una empresa, era una empresa algo grande, y según yo ahí me iba a jubilar. Con los compañeros, habíamos 3 compañeros ahí, éramos bien amigos y según nosotros que ahí nos íbamos a jubilar, nosotros hasta las incapacidades las dejábamos a un lado y nosotros así enfermos íbamos a trabajar. Pero llegó el momento que a mí me llegó una enfermedad que no sé qué fue. Eso fue algo espiritual. Estuve hospitalizado creo que como un mes, en un hospital una parte, en otro hospital otra parte. Me hicieron todos los exámenes, pero no me encontraron el diagnóstico. Pasé como un año con temperaturas y me hacían exámenes y no salía nada. La cuestión que de la empresa, yo dije, mire cómo me aman los de la empresa, porque hasta la enfermera de la empresa llegaba al hospital. Sí, mire cómo se preocupan por mí. La cuestión fue de que pasé todo ese año enfermo y llegó el momento donde
se termina el periodo y entonces me dijeron, según la política de la empresa, pues usted hasta aquí llega. Ha de haber sido muy difícil. Sí, pero es ahí donde Dios está trabajando con lo del ministerio. Yo me acuerdo que le dije a Mindy, le dije, me quitaron el trabajo, gloria a Dios, me dijo. Y entonces viene ese proceso, bueno, está en enfermedad. Ustedes creo que me dieron algo gordo en un tiempo, pero ahora estoy así como era, así como salí al ministerio, porque estaba en esa enfermedad, en ese proceso, y yo no entendía, me sacan del trabajo, inclusive yo decía, yo tengo al ingeniero, a mi amigo que me puede ayudar, y quería volverme a meter en la misma empresa, pero Dios no me dejó. De ahí quise ir a otra empresa, pero Dios no me dejó, porque Dios me había sacado ahí para que yo trabajara espiritualmente, sea en el ministerio con Dios. Y yo quería meterme de regreso a lo secular, pero ya no pude. Entonces es ahí donde ya yo digo, yo estaba estudiando ahí en la noche en el bíblico, en el nocturno, pero ya cuando dije, y ahí es donde ya me quitaron el trabajo, me enfermo, me sacan del hospital enfermo porque no hubo diagnóstico y de repente se me quita la enfermedad, estoy sano y entonces digo yo, bueno, Dios me está llamando, entonces lo que voy a hacer, irme para el bíblico pero en el diurno. Y quien me diga que yo vaya a una obra o yo me vaya de pastor, entonces mi oración fue así, le dije, si no es de usted, Señor, no permita que me digan nada. Porque el que me diga que a donde me diga que me vaya, allí me voy a ir, Señor. Y entonces me fui al bíblico a estudiar. Y sí, no mucho tiempo después, se acerca el pastor Eduardo y me dice, ¿usted quiere salir al ministerio? Y es ahí. Entonces así fue el proceso de enfermedad, me quitan el trabajo. No es tan fácil que yo me sentía bien ahí. Ya después soñaba de que yo iba a trabajar. Y viene el proceso también difícil de ser pastor, de ser haragán, de no hacer nada, porque así le dicen a uno que uno es pastor, sí, ¿verdad? Ciñéndose los lomos. Y entonces viene ese proceso porque yo estaba acostumbrado a salir temprano a trabajar, llegar y ganarme el pan de cada día. Pero ahora me lo tengo que ganar diferente, es bien diferente. Es de verdad que es muy bonito, considero, escuchar este testimonio, porque ver cómo Dios levanta a una persona que a lo mejor no tenía sueños, a lo mejor había perdido alguna esperanza, como pueden haber muchas personas hoy en día, pero que después el Espíritu Santo va transformando. Luego lo llama al ministerio. Ya cuando lo llama a Dios al ministerio, tiene procesos difíciles, pero hay algo bien importante de lo que usted ha comentado, y es que esa disciplina de oración, creo que eso es de destacar, lo que lo ha mantenido también, y que ahora Dios lo ha respaldado. Ya tener 18 años de ministerio después de haber tenido una vida bien desastrosa sin Cristo, creo que es bien importante que pongamos en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde podemos decir que realmente se cumple el acróstico de café, porque Cristo Jesús metió sus manos en su vida, metió sus manos con el amor, sosteniéndolo, llamándolo. La fe en Cristo Jesús es lo que lo ha mantenido hasta este día a través de la oración. Y obviamente el Señor le extiende su mano de misericordia para llevarlo a una eternidad. La palabra del Señor, del Dios, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es tan lindo cómo podemos ver ahora cómo Dios está salvando. Salvó no solo su vida, sino que ahora también está salvando muchas almas, muchas personas que están siendo alcanzadas por el amor de Cristo a través de usted. Creo que es bien importante destacar eso, su disciplina de oración,
la decisión que tomó de ir al Instituto Bíblico también. Y aquí podemos ver definitivamente que cuando Dios mira el corazón de una persona, un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón sencillo, creo que Dios se glorifica, y es lo que ha pasado con su vida, que Dios se ha glorificado. Usted comentaba que hasta este momento no le ha hecho falta nada, porque Dios es el dueño de todo. Y qué bueno, por eso en esta noche exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gloria al Señor por su vida. De verdad que deseamos que Dios lo siga usando en gran manera. Y bueno, ya vamos a ir finalizando. Solo queremos hacerle algunas preguntas que ya como pastor, ya con este ministerio que Dios le ha dado de 18 años, queremos hacerle algunas preguntas que consideramos que usted va a poder contestarnos ya con su experiencia. Y es que hoy en día, bueno, la palabra de Dios dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿Qué consejo podría dar a la iglesia de hoy cuando vemos que el corazón de muchas personas ya no están viviendo como en su primer amor? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué consejo podría dar usted a la iglesia? Sí, la palabra dice ahí que se enfriará por ver tanta maldad. Entonces hay algo bien importante en el Apocalipsis, cuando le habla ahí a la iglesia de Éfeso, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo he vivido esta vida cristiana, viví esa vida perdida, pero gracias a Dios en Efesios capítulo 2 dice: y Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Entonces yo entro a esta nueva vida y yo siento que yo he disfrutado, hermano. Disfruto estar en la iglesia. Me va a decir algo raro porque es lo moderno que está ahora, pero eso es lo difícil. Pero disfruto orar, disfruto hacer las cosas de Dios, disfruto las reuniones de pastores, disfruto todo. Y yo siento que ese es el consejo. Si usted no está disfrutando la vida cristiana, pues algo está pasando. Porque Dios nos ha puesto a nosotros para que disfrutemos. Porque el enemigo le dice a los jóvenes que disfruten con el alcohol, que disfruten pero Dios nos dice que disfrutemos con lo espiritual. Dice la Biblia que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la idea sería llenarnos del Espíritu Santo y experimentar. En estos días yo he estado diciéndole al Señor: deme un traguito de vino. Porque yo he experimentado hoy que de esta entrevista, sí, es que yo consumí alcohol. Y cuando uno consume alcohol, ¿verdad? Y si baila, pues comienza a bailar. Y entonces, si tomamos nosotros un trago de vino espiritual, de oración o de las cosas de Dios, entonces nosotros nos vamos a sentir bien. Porque usted se quiere ir rápido de la iglesia. Aleluya, dice, porque vámonos ya. ¿Por qué no se ha tomado el trago? Porque un alcohólico, cuando llega a una fiesta y se toma el trago, cree que se quiere ir. Le amanece el 31, le amanece el 24, porque ha tomado. Entonces yo siento que el consejo sería ese: tomemos de lo espiritual, llenémonos del Espíritu Santo y le vamos a hallar gracia a las cosas de Dios. Y por eso es de que yo hasta esta hora aquí estoy sirviendo a Dios y vamos a seguirlo haciendo. Sí, amén. Y qué maravilloso poderlo escuchar. Bueno, comprendemos hasta ese momento de la historia de nuestro hermano Juan Carlos que hasta ese momento él lleva 18 años de ministerio, si no estoy mal, si no me equivoco, por lo que ha sido toda una experiencia, yo lo diría o lo remarcaría de esa manera. Por lo que yo quisiera preguntar si usted tal vez tiene como algo que decir, algún consejo o alguna práctica que usted hasta ese momento ha mantenido. Usted lo decía, la oración, ¿verdad? Pero tal vez alguna otra cosa que usted hasta ese momento haya hecho también
como consejo para nosotros, como miembros de la iglesia, como jóvenes, para poder mantener una relación buena con Dios? Bueno, la oración ya mencionó, es bien importante, pero también el convivir con las personas es bien importante. Porque si estamos, bueno, en mi vida, yo tenía amigos que eran alcohólicos. Y uno hasta puede dar la vida porque ahí hay pleitos y todo eso. Entonces, si allá era capaz de dar la vida uno por esa persona, entonces yo siento que acá también en la iglesia es bien importante. Porque por eso las personas no quieren venir a la iglesia, porque no ven ese compañerismo. La Biblia dice que tenemos que ser uno. Tiene que haber unidad. Tenemos que llevarnos bien con las demás personas. Entonces, eso es bien importante. Sería lo otro. Que nos sintamos bien en la iglesia. No solo si es jóvenes, con el jóvenes, sino que con todos. Y poder compartir, porque, ¿verdad? Cuando salimos con la iglesia y vamos a un lugar y si llevamos una pelota, pues podemos jugar. Y nos podemos bañar. O sea, y podemos compartir. Porque el problema es de que hay personas que dicen, bueno, tocar una pelota es pecado. Ir a bañarse allá es pecado. No. La verdad, Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos felices y podamos compartir con nuestra familia, compartir con la familia en Cristo también. Según los que están en la iglesia, podemos compartir, podemos comer juntos y podemos hacer un convivio. Y eso es bien bonito porque ahí hay una relación y porque un día vamos a estar ahí en el cielo juntos. Entonces, amén. Y de verdad, hermano Carlitos, que para mí especialmente puedo ver la gloria de Dios a través de su vida. Sí recuerdo que una de las cosas bien marcadas en su vida era que no quería ir a una iglesia porque nunca quería hablar en público, porque le daba pena y no quería hablar en público y me van a pasar, y era como un pánico de que no quiero hablar en público. Pero como vemos que hasta en eso Dios se manifiesta, y ahora es de darle la gloria a Dios, cómo Dios lo está usando ahora. Simplemente eso era un pensamiento que el enemigo había puesto en usted, pero que Dios hizo una obra de transformación maravillosa, por lo cual le damos la honra y la gloria al Señor en esta noche, que realmente Dios se ha manifestado en su vida, y estamos seguros que Dios también se está manifestando y se va a manifestar en la vida de todas aquellas personas que miran hacia el cielo, que le entregan su corazón a Cristo. Y en esta ocasión ya vamos finalizando este hermoso tiempo de café, y tenemos algunas curiosidades que queremos saber. Yo tengo curiosidad, queremos hacerle algunas preguntas y queremos que nos conteste con todo su corazón. Y una de las preguntas que queremos hacerle es que si a usted le dieran a elegir un libro de la Biblia, yo tengo mi libro preferido y yo digo, este es mi libro, pero queremos saber si a usted le dan a elegir un libro de la Biblia, ¿con qué libro de la Biblia usted se queda? creo que con Apocalipsis siempre me ha gustado, y yo he sido fan de Darío Salas. A bastantes personas les dicen no lean Apocalipsis porque no se entiende, pero Apocalipsis es bien importante. Ahí está el futuro, ahí está donde nosotros vamos a estar, ahí está el destino de Satanás, donde va a estar, ahí está la nueva Jerusalén, ahí está el milenio, ahí está todo eso donde nosotros vamos a disfrutar con Cristo. Amén. Bueno, no me imaginaba cuál era su libro preferido. Y yo creo que también hermano Roberto tiene otra curiosidad. Y vamos a ver qué pregunta le va a hacer usted al hermano Carlito.
Sí, la verdad que muy interesante. Yo tengo también una pregunta para nuestro hermano Carlitos, y es que de todos los personajes o de todo lo que se habla en la Biblia, ¿verdad? Si hay alguno en específico que usted admire, que usted le llame la atención. Creo que es Abraham, primero Abraham, ¿verdad? Y después Abraham, y es el padre de la fe. Y hay una parte en la Biblia donde a Abraham lo llegan a visitar. Según los estudios, dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Abraham le dice a la esposa, prepara comida y los tiene ahí que se sienten. Qué bonito lo que hizo Abraham de tener al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí con él. Anhelaba estar en la presencia de Dios. Es el hombre que se le llama el amigo de Dios. Y eso, esa es mi oración. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo en todo momento y disfrutar, porque Abraham, yo veo, no, él preparó todo eso porque no quería que se fueran, sino que disfrutar la presencia de Dios en él. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta de Abraham. Amén. Gracias, hermano Carlitos, por abrirnos su corazón. Ahora nos hemos dado cuenta que el libro que más le gusta a ustedes es Apocalipsis. También el personaje bíblico que más admira es a Abraham. ¿Y con qué versículo se identifica más usted? ¿Con qué versículo de la Biblia? Yo tengo mi versículo y yo digo, este versículo toda la vida lo ando en mi mente, en mi corazón, pero ¿su versículo cuál es? Hay varios, pero vamos a decir esto. Son dos versículos que están en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Y dice que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa Bueno, sería. súper interesante. De verdad que es una gran bendición para nosotros, hermano Carlitos, que esté en este tiempo de café. Este es nuestro tiempo de café número 3 y es una gran bendición. Estamos seguros que muchas personas pueden conocer a Jesús, muchas personas se pueden dar cuenta de que Jesús sí puede transformar la vida de un alcohólico, de un drogadicto o de cualquier vicio que estén atravesando. Y a mí sí me gustaría que usted pudiera dar un consejo a aquellas personas que están pasando por algún vicio, quizás algún vicio de alcohol, de drogas, quizás algún juego que se ha convertido en un vicio, o alguna situación difícil que estén pasando esas personas, que quizás hasta los han llevado a vivir en una depresión. Vemos cómo ahora Satanás está haciendo destrozos en el mundo. Quisiéramos que usted nos ayude dando un consejo a esas personas, que pueda usted motivarlos a que se levanten, a decirles que Dios tiene la respuesta. Y nos encantaría escuchar usted con su experiencia que nos ha comentado de su vida sin Cristo, cómo es cuando usted conoce a Jesús, y también que Dios está cumpliendo el propósito en su vida, que le diga a esas personas que Dios tiene un propósito también, porque Dios no solo lo salva, sino que lo llama ahora a un ministerio del cual estamos muy felices con el Señor de lo que Dios está haciendo con su vida. Creo que esas personas quieren escuchar un consejo por su parte, y después de esto queremos agradecerles a todos y vamos a pedirle a usted que también tenga una oración por esas personas que están pasando situaciones difíciles, por esas personas que dicen ya no hay solución para mí, quizás la solución es quitarme la vida, ya este vicio no lo puedo dejar, pero que a través de su consejo, a través de su testimonio y a través de una oración que usted pueda hacer esta noche, esas personas puedan saber que si aceptan a Cristo en su corazón y le reciben como su Señor y Salvador, ellos también un día
pueden ser transformados por el Espíritu Santo y que también Dios puede llamarlos para cumplir un gran propósito en su vida. Así que ayúdenos por favor con eso. Y por lo demás le agradecemos grandemente por haber aceptado estar con nosotros. Sabemos que en realidad es usted una persona muy ocupada, pero que hizo el tiempo para estar aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo y deseamos de todo corazón que Dios lo siga usando en su ministerio, que Dios siga transformando vidas, que Dios siga alcanzando a muchas personas para Cristo Jesús. Denos esos consejos y nos ayuda a orar, por favor. No, gracias, ha sido para mí un gran privilegio. Y yo le mencionaba, ¿verdad?, para las personas que están pasando esas situaciones, que solamente el Espíritu Santo encaja exactamente en nosotros, en nuestro interior. Si no llega el Espíritu Santo, nada, ningún vicio, ni fama, ni dinero, no encaja ahí. Entonces, la solución es Jesús para llegar y ser completos. Lo otro es que el diablo le dice a uno que no puede, que es feo, que no sirve para nada. Y eso yo les puedo decir a las personas que están pasando de alcoholismo, todo eso, que esa es mentira del diablo. Dios nos ha hecho a nosotros perfectos a su imagen y semejanza, y Dios nos quiere usar, porque yo por lo menos tengo ese testimonio de que yo ya no quería estudiar porque el diablo me decía que yo no podía. Para mí era una pesadilla ir a estudiar, y gracias a Dios después estudié, y el diablo me decía que yo no servía. Pero qué bonito lo que dije de Efesios capítulo 2. Él nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, a las personas, ¿verdad?, a que el diablo les diga que no sirven para nada, pero Dios sí les dice que sí pueden, que son campeones y que hay solución a través de Jesús. Entonces, decirles, ¿verdad?, que en otra cosa hay solución, solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Una disculpa, hermano. Yo también quisiera darle las gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado en ese momento maravilloso, poder escuchar parte de su historia, ¿verdad? Tal vez no lo hemos podido escuchar al completo porque es algo bastante extenso, pero yo considero que ha sido algo maravilloso personalmente para mi vida. Espero que para las personas que nos puedan estar escuchando también lo haya sido de bendición. Y asimismo, pues yo quisiera molestarlo con una última cosa, ¿verdad? Ahí lo siento. Hemos podido escuchar la historia de nuestro hermano Juan Carlos, una historia llena de experiencias, una historia llena de tal vez altos y bajos, de momentos maravillosos de parte de Dios, pero también momentos difíciles, como lo ha sido tal vez su vida hasta ese momento, no lo sabemos. Pero yo quisiera también pedirle una última cosa, y es tal vez dar unas últimas palabras, ¿verdad? Tal vez a la iglesia, a las personas que nos puedan estar escuchando, que pues ya están, ¿verdad?, en una vida en Cristo Jesús. Yo quisiera tal vez pedirle esa última cosa para la vida de cada uno de nosotros y que podamos escucharlo de su parte. Amén. Para mí ha sido un privilegio también estar acá. Gracias, ¿verdad?, por esa invitación. Y sí, decirles a todas las personas, ya gracias a Dios, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad?, por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el consejo sería para a todos los cristianos, todos los que nos ven, que podamos predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que ha pasado quizás en este tiempo, de que nos desviamos y nos vamos hacia otras cosas. Hay que seguir siempre el propósito de Dios. Cuando estemos en el propósito de Dios, somos imparables, porque Dios está con nosotros. Entonces, como iglesia, sigamos lo que Dios nos ha encomendado, ¿verdad?, y hagámoslo con gozo para la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos a pedirles que se pongan en pie, por favor, y hermano Carlitos nos va a dirigir en una oración final. Muchas gracias por haber venido, y oramos por esas personas que están necesitando nuestras oraciones, y que usted con todo su corazón pueda
orar al Señor para que esas personas sean alcanzadas y transformadas por la obra hermosa del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por darnos este privilegio de estar acá en este lugar y poder compartir este testimonio. Gracias, Señor, porque me levantó, Señor, y me sacó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora puedo dar ese testimonio que usted es grande, Señor. Ahora vengo ante su presencia, Señor, para poder orar, oh Dios, por todas esas personas que están sufriendo, así como estaba sufriendo yo o más. Y el diablo los ha llevado y ha cegado los entendimientos. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios, para que pueda ser revelado Jesús en esos corazones, en esas mentes. Espíritu Santo, llegue y tome control de esas personas que tanto están sufriendo en esos vicios y en ese pecado. Señor, tenga misericordia, así como tuvo misericordia de mí, Señor, y me limpió, metió su mano en el lodo cenagoso y me limpió y me ha puesto en un lugar juntamente con Cristo, sentado en los lugares celestiales. Así, Señor, yo oro, Señor, para que esas personas que están padeciendo, que están sufriendo en ese alcoholismo, en esos vicios, usted tenga misericordia y que un día estén como yo, testificando que hay un Cristo vivo que cambia, que salva y que viene nuevamente por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Muchas gracias, hermanos.